Continuando con las conferencias, vamos a escuchar al doctor Carmelo Payás, gerente comercial de AAA, invitado por AAA. Bueno, vamos a empezar con la conferencia. Vamos a recibir a la doctora Lina María Gaviria. Nos va a hablar sobre cubiertas sostenibles, rehabilitación y mantenimiento en la PH. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar hoy un poco nuestra experiencia en Colombia sobre cubiertas sostenibles y qué es una cubierta sostenible. Entonces, una cubierta sostenible, está bastante sensible. ¿Por qué una cubierta sostenible y por qué estamos pensando actualmente en cubiertas sostenibles? Primero porque ayudan a bajar consumos de aires acondicionados, que es algo muy importante en climas cálidos. Y eso de la mano está ligado a ahorros en consumos energéticos. Entonces vamos a tener menor consumo de energía por el hecho de tener una cubierta que ya sea verde o reflectiva, que las vamos a ver a continuación, nos van a ayudar a bajar esos consumos en refrigeración. Vamos a tener un mayor confort de los habitantes. En ciudades donde no usan aires acondicionados, simplemente por el hecho de tener una cubierta sostenible, se baja la temperatura y esa temperatura interna de la edificación o del recinto es mucho más agradable para los habitantes que están en las habitaciones. Alarga la vida de las cubiertas. Por lo general, estas cubiertas son estructuras que están pensadas para grandes durabilidades que estamos hablando de más de 10 o 20 años, y son cubiertas que en general se diseñan para que no tengan mantenimiento. Mitiga la isla de calor urbano. Les voy a explicar un poco en qué consiste a continuación la isla de calor urbano, pero este término a lo que se refiere es que cada vez que nosotros construimos un edificio en una ciudad, la temperatura se sube porque estamos deforestando y quitando los árboles. Entonces, cada vez que se construye un edificio, la temperatura de esa ciudad puede incrementar simplemente por la construcción de la nueva edificación. Vamos a tener menos smog, especialmente en las cubiertas verdes. Cuando yo estoy reconstituyendo la zona verde con una cubierta, esa cubierta va a generar oxígeno por tener maticas o plantas, y vamos a tener menos smog en nuestras ciudades. Y baja los picos en las redes eléctricas. Baja los picos, ¿por qué? Porque al tener mayores construcciones, estamos sobrecargando la red eléctrica y se generan varios picos de sobrecargas. Entonces, al tener menor consumo, voy a bajar estos picos. ¿Qué es una isla de calor? Básicamente una isla de calor, como está denominada, es que en las zonas donde están las edificaciones se genera un pico elevado de temperatura. Normalmente estas zonas urbanas tienen una temperatura más alta, entre 6 y 12 grados, comparados con las zonas urbanas. Entonces la isla de calor va a ser mucho más caliente y simplemente son las zonas urbanas. ¿Por qué usar una cubierta sostenible o por qué usar una cubierta verde o reflectiva? Porque voy a bajar ese consumo energético. Entonces no voy a tener que usar elementos mecánicos para bajar la temperatura. Esto que tengo acá es un cuadro y es un ejercicio que hemos hecho con algunos proyectos comparando qué pasa con sistemas reflectivos y con sistemas tradicionales. Entonces, básicamente lo que nosotros analizamos es en una solución de cubierta para una durabilidad, en este caso de 20 años, tenemos una solución con una cubierta reflectiva, que es un producto que simplemente refleja los rayos UV, y un consumo o un ahorro, en este caso, un ahorro energético. Entonces, acá vamos a tener un ahorro energético de 4 millones de kilovatios en esa cubierta específica que estamos analizando, comparado con un sistema de manto asfáltico que tenga una pintura de color blanco,
que tenga algo de reflectividad, pero finalmente un manto asfáltico es un producto bituminoso y por su color negro absorbe más energía. Esa impermeabilización para la misma área y para la misma durabilidad solamente va a tener un ahorro energético de 2.400.000 kilovatios en esos 20 años. Esto al final es dinero. ¿Sí? Es dinero que la edificación o que la gente se puede ahorrar. Entonces, estos análisis en general se pueden trabajar para cualquier tipo de edificación. Les voy a contar un caso puntual que tuvimos acá en Colombia hace unos 5 años. Esto es una planta en Dos Quebradas, Risaralda. Es la planta de transformadores de ABB. Teníamos una situación puntual, en esta planta se fabrican los transformadores, una zona muy limpia, y teníamos 3 situaciones: un tema de goteras, teníamos un tema de temperatura interna en la planta, el confort o la temperatura con la que tenían que trabajar los operarios era alrededor de 40 grados centígrados, simplemente por fabricar transformadores. Y teníamos un tema también de ruido, porque la planta tenía una cubierta metálica en su diseño original. Entonces teníamos que solventar 3 situaciones. Cuando se hizo el análisis de cargas térmicas de la cubierta, o de la estructura, perdón, lo que más aportaba calor era la cubierta, porque representaba un área muy grande de esa planta. Entonces, al final de hacer el análisis, acá tenemos un área de estudio de 5.000 metros cuadrados, y se hizo un análisis con 2 tipos de aires acondicionados, uno de gran tamaño y digamos que uno más pequeño. Esto era la inversión que tenía que hacerse en el aire acondicionado y la inversión si yo ponía la cubierta reflectiva. Entonces, simplemente por tener una cubierta reflectiva, bajé la inversión en un equipo de refrigeración y adicionalmente el consumo va a ser menor. Entonces, el costo de la rehabilitación de esa cubierta en su momento para los 5.000 metros cuadrados eran 490 millones de pesos, ¿sí? Pero adicionalmente yo iba a tener un ahorro acá de 650 millones solamente por comprar un aire acondicionado más pequeño. Se le hizo otro análisis al proyecto y era cuánto en la vida útil de esa cubierta se va a gastar de energía o cuánto van a ahorrar. Entonces, teniendo el área de los 5.000 metros cuadrados, cuánto cuesta el kilovatio hora en una zona industrial en Pereira, cuál era el consumo promedio, el horario en que trabajaban, al final nos daba un ahorro de 25, dependiendo de lo que yo usara del aire acondicionado. Entonces, si usaba el aire acondicionado grande, tenía un ahorro de 32 millones mes, pero si usaba el aire pequeño, el ahorro pues iba a ser 11 millones. Entonces, al final de año, tenía un ahorro de 255 millones de pesos, solamente por usar la cubierta reflectiva. ¿En qué redunda esto? En que finalmente yo tenía una inversión inicial de 400 millones de pesos, ¿sí? Pero la estaba pagando, con estos ahorros, la estaba pagando prácticamente en 2 años, para una durabilidad de 15 o de 20 años, que son estas cubiertas que estamos viendo. Entonces, ¿en qué consiste una cubierta reflectiva? Una cubierta reflectiva es una cubierta que tiene un producto que refleja los rayos UV, ¿sí? Y que es un color, normalmente es blanco. La reflectividad está ligada directamente al color del material y tiene un valor que se llama índice de reflectividad solar. Esos valores nos los dan pruebas de laboratorio. Entonces, entre más se acerque a 100, más reflectiva es. El caso de esta membrana es un índice de reflectividad del 104%. Entonces, es muy, muy blanca. Inclusive cuando uno se sube a estos techos, es bastante incómodo caminar con ellos y toca subirse con gafas oscuras, porque la reflectividad es muy alta. Y uno siente en climas como en los que estamos en Cartagena, Barranquilla, cuando uno camina sobre esas cubiertas, se sienten frías. Entonces, por eso también las conoce uno como cubiertas frías. Esto es un ejemplo de una cubierta, una rehabilitación que hicimos también en Pereira, en la Universidad Tecnológica. Era una cubierta que estaba con manto asfáltico, debajo tenían las aulas de salones
y la necesidad que tenía la universidad era bajar temperatura sin incrementar costos, porque en una universidad muy pocas tienen aires acondicionados. Entonces se diseñó este sistema de cubierta. Esto que vemos acá es agua. La cubierta está diseñada para tener adicionalmente agua y ayudar a bajar más la temperatura. Entonces son materiales que pueden funcionar con agua empozada. Y bajamos la temperatura, no fue necesario retirar el manto existente, entonces podíamos trabajar la rehabilitación sobre la impermeabilización que existía en su momento y seguían sus labores en la universidad. Esto también es un ejemplo de una cubierta reflectiva que tenemos acá en la zona en Galapa. Esto es una planta, la planta de Gecolsa, un área muy grande, es una cubierta de 18.000 metros cuadrados. Se hizo hace unos 2 años y realmente lo que busca esta cubierta es que tengamos por la gran área un bajo consumo de aires acondicionados. Entonces tengo un área de 18.000 metros cuadrados que toda se refleja y tengo unas instalaciones cómodas para que los operarios puedan trabajar. Otras de las cubiertas sostenibles y que de pronto son las que más aplican o las que más se usan en vivienda o en unidades residenciales son las cubiertas verdes. Entonces las cubiertas verdes están muy ligadas desde el punto de vista de sostenibilidad, son cubiertas que tienen jardines, ¿sí? Entonces también pues hay que aclarar qué es una cubierta verde, porque hemos encontrado sitios donde nos dicen una cubierta verde es simplemente aplicar una pintura verde. Entonces cuando yo estoy hablando de sostenibilidad es una cubierta que me ayude a bajar temperatura y que de alguna forma también sea sostenible y que renueve los elementos del medio ambiente. Estas cubiertas también nos ayudan a bajar temperatura. Entonces tenemos reducción simplemente de temperatura por instalar una capa vegetal en la cubierta y podemos dar un mejor confort a los habitantes. Entonces acá vemos en este cuadro qué pasa cuando yo tengo una cubierta con una impermeabilización normal. Los picos de energía o de temperatura son variables de acuerdo a lo que haya de temperatura día a día, y cuando yo tengo la cubierta verde son mucho más estables porque el material de crecimiento, que en este caso es una tierra o es un compost, me funciona como un aislamiento térmico. Entonces no va a tener unos cambios tan fuertes en el interior de la edificación. ¿En qué consiste una cubierta verde? Lo puedo hacer desde el punto de vista de mantenimiento o de rehabilitación. Puedo trabajar en estructuras livianas, como es una lámina colaborante, una lámina metálica, o puedo trabajar en estructuras de concreto. Entonces yo puedo trabajar en cualquiera de los casos sobre impermeabilizaciones existentes. Lo que tengo que hacer es aislar muy bien lo que existe. Entonces tengo un geotextil que aísla el material de impermeabilización anterior. Tengo una membrana de PVC, en este caso el material que impermeabiliza, y importante en cubiertas verdes que esa membrana o que ese producto de impermeabilización tenga resistencia a las raíces. Resistencia a las raíces, ¿qué quiere decir? Que cuando el producto o cuando yo siembro las plantas, las raíces van a tender a perforar el material. Estos materiales todos tienen unos aditivos especiales para que las plantas o las raíces se repelan y se abran. No es que vayan a matar los árboles, sino simplemente las raíces no penetran en la estructura y se abren. ¿Sí? Encima de la impermeabilización iría una lámina drenante. ¿Cuál es el objeto de la lámina drenante? Por lo general, los que conocen las jardineras, uno trabajaba con piedritas redondas, canto rodado. Esto reemplaza las piedras y pesa mucho menos. Entonces, cuando yo estoy haciendo rehabilitación o mantenimiento de cubiertas, también tengo que pensar en que son estructuras existentes que muchas veces no fueron diseñadas para tener este peso adicional. Entonces, tengo que trabajar con elementos livianos. Entonces, una membrana de PVC pesa del orden de 1 kilo por metro cuadrado. La lámina drenante pesa del orden de 600 gramos por metro cuadrado. Y encima iría otro geotextil para evitar que los finos, que son la tierra que tengo acá de crecimiento, no me tape el drenaje. Eso también pesa del orden de 160 gramos, o dependiendo pues de la referencia que se use, entre 200 y 300 gramos por metro cuadrado. Entonces,
En la impermeabilización no llevo 2 kilos, más o menos estoy hablando de un 1.8, 1.9 kilos por metro cuadrado. Y encima del geotextil llevamos el material de crecimiento y las plantas. Los diseñadores paisajísticos, los biólogos, normalmente recomiendan para este tipo de cubiertas no usar tierra. La tierra con el agua y con el tiempo se compacta y genera precio. Entonces yo no quiero generarle peso a esto. Se trabajan con materiales como el compost, se trabajan materiales como acerrín, cascarilla de arroz, que son buenos para que se crezca el material y no pesan tanto, para que crezcan las plantas. Entonces, esto requiere de aquí hacia abajo un trabajo de impermeabilización de alguien que sepa hacerlo, pero de aquí hacia arriba necesitamos también la colaboración de alguien que conozca de paisajismo, de parte de biólogos y sobre todo para determinar las plantas. ¿Qué clase de plantas? Sobre todo porque también ahorita más adelante les voy a mostrar un caso donde en un edificio quisieron escoger unas plantas muy bonitas y a los 2 meses se les murieron y 5.000 metros cuadrados de plantas cuesta más que la misma impermeabilización. Cuando tengo áreas muy grandes, se recomienda hacer zonas de control. Zonas de control simplemente es un término que nosotros usamos. ¿Por qué? Porque un jardinero o una persona que va a instalar una luminaria o va a instalar algo posterior que no existía en la cubierta, por lo general va a tender a dañar la impermeabilización. Entonces, si yo tengo un área muy grande y la persona me genera una perforación acá, el agua va a migrar y seguramente la gotera me va a salir aquí. Y entonces va a ser muy difícil encontrarla. Entonces yo lo que busco con esta cuadrícula es determinar que si se rompe la impermeabilización, pues tengo una zona más pequeña para levantar. ¿Sí? Entonces esto simplemente es un sistema, es un procedimiento de aplicación para poder garantizar que si llegan a tener un problema no tengan que levantar toda la cubierta. ¿Cómo se hace o cómo sería el sistema constructivo rápidamente? Entonces se fija una perfilería, en este caso de PVC, en todos los perímetros de esa cubierta. Acá estamos viendo un balcón y esto es una rehabilitación que se hizo en Bogotá. Entonces todo perfilería alrededor. Después ponemos el geotextil. La función principal de este geotextil en el caso de mantenimiento es aislar de la impermeabilización que existía. Entonces evitar que los materiales que queden sueltos o hay materiales que no son compatibles queden completamente aislados de la nueva impermeabilización. Buenas. El carro de placas KHX 470 Kia blanco, si lo pueden mover por favor. KHX 470, un Kia blanco, por favor, que está interrumpiendo una salida de otro carro. Listo, entonces el geotextil, como les decía, la función en este momento en mantenimiento o rehabilitación de cubiertas es aislar. Posteriormente al geotextil se instala la membrana de PVC. Entonces en este caso vemos una membrana de PVC gris. Esa membrana viene en presentación de rollos, vienen de diferentes espesores, en diferentes presentaciones, pero lo más importante que les comentaba en una cubierta verde es que esa membrana tenga una resistencia antirraíz. ¿Cómo es el sistema de colocación de la membrana? Se termofunde y se hacen traslapos. Entonces eso es un equipo especial que llega a la temperatura de fusión, el PVC funde a 400 grados Fahrenheit. Entonces no todo el mundo tiene este tipo de equipos. Eso es un blower, un soplador, hagan de cuenta el secador de cabello y sale aire caliente por ahí. Vamos fundiendo todos los traslapos y voy fundiendo también el PVC que puse en mis bordes o en mis perímetros. Esta específicamente es la membrana con resistencia antirraíz. ¿Por qué es de este color? Porque cuando nosotros tenemos que hacer mantenimientos o cuando la persona que hace el mantenimiento de la jardinera llega con una pica o con una pala a mover la tierra, este color si lo ve, pues le llama la atención y va a parar y va a decir, venga, acá hay algo que puedo dañar. Entonces la ideal es que esto sea un color llamativo
para que se puedan dar cuenta que hay una impermeabilización y que la pueden dañar. Entonces, estos son como detalles de cómo trabajamos, entonces, jardineras, todo en diferentes superficies. Después de que hacemos la impermeabilización o el sello de la membrana, se sellan los perímetros. Entonces, todos los perímetros van sellados con una masilla de poliuretano. Previamente, acá lo que están haciendo es imprimar las superficies para que se pegue muy bien, tanto al concreto como al perfil. Posteriormente se aplica el poliuretano, que se va a ver de esta forma, ya sellada, y después lo que se va a hacer en la cubierta es una prueba de estanqueidad. Entonces, esto es lo más importante que tenemos que hacer y lo que uno debería siempre, antes de pagar un trabajo, es recibir con una prueba de estanqueidad. Sí, para estar seguros que funciona la impermeabilización. En el caso de este sistema, la prueba de estanqueidad se recomienda que sea por 3 días, porque como el sistema es suelto, nos da la posibilidad de ver si el material o el agua fluye, si hay alguna perforación. Entonces, ponemos una lámina de unos 3 o 4 centímetros y la dejamos para verificar que no hay variación. Una vez yo ya tengo recibida la cubierta con su prueba de estanqueidad, puedo empezar a hacer lo que llamamos la parte verde, la parte de drenajes y la parte de material de crecimiento. Entonces, pruebas de estanqueidad, tener en cuenta aquí los sifones, hay que taparlos, ¿sí? Hay que taparlos de pronto con periódico o con una estopa o con trapo para que no se vaya el agua por ahí. Y posteriormente entonces empezamos a instalar la lámina drenante. La lámina drenante es, hagan de cuenta, una caja de huevos y existen de diferentes tamaños. Entonces hay una pequeña que simplemente su función es drenar el agua. Una caja de huevos para huevitos como de codorniz, muy pequeñito a la altura del nódulo y su función es drenar agua. Y hay otras que la cajita es mucho más grande y es para retención de agua. Esa lámina me sirve también para que la cubierta sea sostenible. Eso quiere decir que yo no le tenga que hacer riego todo el tiempo. Entonces, en épocas de lluvia, ella acumula agua y las mismas plantas se alimentan del agua que hay en la lámina. Los detalles son muy importantes. Entonces, cuando yo estoy haciendo mantenimiento, los sifones, por lo general, son los principales problemas. Los sifones son problema porque esto es un ejemplo de un detalle de sifón que tiene que ir con la membrana y funciona como si fuera un empaque o una brida. Agarra la membrana y encima iría este tipo de campanas o granadas. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que como la cubierta va a tener una altura o el material de crecimiento va a tener una altura de 10, 15 centímetros, yo no puedo poner un sosco o un sifón tradicional que va a ras de piso, ¿sí? Porque se me va a llenar de tierra. Tengo que poner este tipo de accesorios para que sobresalgan y no se me ensucien o no se llenen de tierra o arena. Adicionalmente, el sosco o la tubería, lo que entra dentro de la bajante, debe ser de un diámetro inferior. Muchas veces nos ocurre que hacemos la impermeabilización, pasa la prueba de estanqueidad y cuando llegan a poner este accesorio lo compraron del mismo diámetro de la tubería. Entonces, ¿qué hace el operario? Lo pone a la fuerza y revienta la impermeabilización, revienta la bajante. Y los principales problemas en cubiertas o en casi todas las impermeabilizaciones se dan en los detalles. Detalles como sifones, detalles de esquinas, es donde están los principales problemas. Después de que pongo la lámina drenante, entonces voy a poner otro geotextil donde me evita que la tierra se me empose y me tape el drenaje. Entonces este geotextil, su función principal es retener las partes finas de la tierra. Y posteriormente ponemos el material de crecimiento. Entonces acá se está poniendo un compost que es mucho más liviano. Esto es una rehabilitación de una cubierta, ¿sí? De un balcón. Y ya como para mostrarles cómo quedan, ya me quedan como 5. Cómo quedan unas cubiertas rehabilitadas. Esto era una cubierta que era pues en concreto
y se cambió a esta parte verde. Se hacen combinaciones de grama y gravilla o combinaciones donde hay diferentes tamaños de plantas. Esto también es una rehabilitación, la Universidad de los Andes en Bogotá. Aquí se trabajó colores de verdes, entonces acá estamos usando y restituyendo esa cubierta y volviéndola sostenible. Estos son ejemplos de cubiertas en Bogotá, donde los techos o donde digamos que ya por POT las constructoras tienen que entregar zonas verdes. Y si no tienen una zona verde para entregar al lado del edificio que reduce sus áreas de construcción, las están haciendo en los techos. Entonces acá tenemos una combinación donde está el parque infantil, una pista de trote y toda la parte verde. Esto es una rehabilitación acá en Barranquilla del Centro de Recursos Gonzaga. Todo esto es lo que va a quedar con la parte verde. Eso es otro edificio en Bogotá. Entonces hay diferentes, digamos que hay diferentes soluciones. La parte arquitectónica juega mucho acá. Pueden hacer sillas, pueden hacer caminos, senderos. Lo importante es que todo se trabaje a nivel de placa y todos los detalles se hagan posteriores de la impermeabilización. Entonces esto es una cubierta transitable. Acá tenemos una pasarela para pasar de edificio a edificio y toda esta zona es verde. Y esta cubierta particularmente tiene un sistema de riego por goteo. Cubiertas como estas donde tenemos decks de madera. Entonces todo se hace a nivel de losa, la impermeabilización, y encima hacemos los volúmenes con el diseño arquitectónico y paisajista que tienen el edificio. Eso también son ejemplos de cubiertas en Bogotá, en Medellín, acá todavía no tanto. Los edificios están usando estas cubiertas como zonas, en oficinas sobre todo, zonas para que los empleados puedan salir a almorzar y puedan tener un espacio de aire y no estar encerrados todo el día. Estos son plataformas también vehiculares. Entonces una cubierta verde no quiere decir que esté en un techo alto, también puede ser que esté a nivel de piso y tenga un sótano abajo. Cubiertas de edificios de universidades. Esto es una clínica en Bogotá también rehabilitada, con una fuente de agua, un deck de madera y la parte verde. Ya voy a acabar, me quedan 3. Esto es en la Universidad Nacional. También están haciendo cubiertas verdes casi todas las universidades y en algunos sitios lo que hacen es hacer huertas. Entonces también las hacen útiles para consumo. Este es el edificio que les comentaba. Esto es en Ciudad de la Sarmiento Angulo en Bogotá, un edificio de 15 pisos donde escogieron unas matas que no son nativas de Bogotá y a los 2 meses se murieron por las heladas. Entonces tocó cambiar 5.000 metros cuadrados de plantas. Entonces es importante tener un biólogo o un paisajista que sepa cuáles son las matas de la ciudad y que no necesitan un mayor consumo. Señora. ¿Para qué? Las hay. Los muros verdes también existen. Existen, los manejan, yo no los tengo acá porque el tema era cubiertas, pero sí se manejan como muros verdes y la solución es, digamos que es lo mismo, lo que pasa es que es en vertical, pero la teoría es exactamente la misma. ¿Ya? Muchísimas gracias.